Hoy vamos a tener una conferencia llamada Hipertensión Pulmonar, Estado del Arte, y nuestro conferencista es el doctor Héctor Romero, neonatólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUC, especialista en pediatría de la Universidad Militar Central, especialista en epidemiología, Universidad de la Fundación Universitaria del Área Andina y especialista en docencia de la FUC. Bienvenido, doctor Romero. Muchas gracias por darnos esta conferencia que va a ser muy interesante para todos nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Margarita, por tu presentación. Gracias, Jazz, por también tu presentación. Un saludo para ASCON Regional de Atlántico, de ASCON Cundinamarca. Muchas gracias por invitarnos. Y un gran abrazo a todas las personas que se han conectado. Veo aquí muchos amigos, compañeros, conocidos, colegas. Excelente. ¿Qué queremos hacer? Vamos a revisar hipertensión pulmonar. Vamos a mirar el estado del arte para hipertensión pulmonar para este año. Empecemos. En el mundo y en el universo, la hipertensión pulmonar, que estuvo contemplado en el último consenso del 2019 de toda la Sociedad Europea de Pediatría y de adultos también, clasificó la hipertensión pulmonar en general en 5 grupos. De esos 5 grupos, si se dan cuenta, son grupos grandes. Nosotros, la hipertensión pulmonar del recién nacido está aquí, en este pedacito. A pesar de ser ese pedacito, nosotros le trabajamos a los niños y sabemos que es lo principal para nosotros, es todo el mundo para nosotros. Empezamos por la definición. La definición, la más acertada que encontré, es esta revista mexicana de pediatría del 2014, una muy buena revisión. Dice que la hipertensión pulmonar es un síndrome caracterizado por 3 hallazgos. El primero, como lo dice su nombre, un aumento de las resistencias pulmonares. Vamos a señalar con el puntero acá. Un aumento de las resistencias pulmonares. Lo segundo, se tiene que acompañar de un cortocircuito de derecha a izquierda, habitualmente a través del ductus. Y la tercera característica es una hipoxemia severa con acidosis secundaria. Esa es la tríada en la definición de hipertensión pulmonar. Ahora, ¿qué dice la OMS sobre las resistencias pulmonares aumentadas? El valor es por encima de 30 para definir hipertensión pulmonar del recién nacido. Significa que ya tenemos el valor para decir hipertensión pulmonar por resistencias pulmonares. Epidemiología. ¿Cómo estamos en el mundo de incidencia por 1000 nacidos vivos? Encontramos que en Estados Unidos está entre 0,4 y 6,8 por 1000 nacidos vivos. Y otras estadísticas que encontramos en la literatura son las del Reino Unido y Brasil, que son pequeñas, 0,4 al 2. Y hay una publicación en la revista médica de Sanitas del 2010, en donde refieren una incidencia de 5,6 por 1000 nacidos vivos. No estamos altos, estamos antes por bajito del límite superior de los americanos. Ahora, ¿a quién le da hipertensión pulmonar? Esta es una revisión espectacular que aparece en Pediatrics del 2017 por Stewart. Define cuáles son los factores de riesgo de hipertensión pulmonar con ORs ajustados. Vamos a mirar cuáles OR están por encima de 1 y nos está diciendo que tenemos una hipertensión pulmonar. Aquí están al lado derecho. Y cuando usted miran al lado izquierdo, ¿cuáles son esos factores? Encontramos que son madre obesa, asmática, de raza negra, y que tiene un recién nacido varoncito que nació por cesárea, prematuro, por debajo de 37 semanas, o postérmino por encima de 41 semanas. Y aquí son otros factores de riesgo, también con ORs por encima de 1, ORs ajustados, encontramos madre diabética, ya sea una diabetes pregestacional o una diabetes gestacional, una mamá que aparte de obesa puede tener sobrepeso, cualquiera de las dos, mayor de 34 años, como dicen los ginecólogos, algo añosa, que haya cursado con oligoamnios, coroamionitis triple I, y en el prematuro y en el recién nacido, pues que sea de bajo peso o de peso grande para la edad gestacional. Si ustedes se dan cuenta, tenemos muchas mamás con estas características en nuestras unidades de cuidado intensivo y bebecitos que nacen con estas características. Por eso ustedes van a encontrar unas incidencias tan altas, cercanas a 6,8. Ahora,
hay otros dos factores de riesgo que están implicados en la literatura. Esta mamá que está deprimida y que recibe inhibidores de la recaptación de serotonina. Aquí hay una revisión que es del 2017. Pues si la mamá lo recibe, de la semana 21 en adelante, se incrementa el riesgo de hipertensión pulmonar 5 veces. Entonces, imagínate, mamá gordita, obesa, asmática, añosa y aparte deprimida. Es el cóctel perfecto para que desarrollen hipertensión pulmonar nuestros recién nacidos. Y otro mito que hay es que la mamá reciba AINES. Esa es una publicación bonita del 2013, en el cual está el ibuprofeno, la aspirina, el acetaminofén prenatal. Y vemos que ninguno, el OR está por encima de 1. No hay evidencia que soporte la hipótesis de que el consumo materno de AINES esté asociado a un riesgo de hipertensión pulmonar. Es tan así que recibir ibuprofeno podría tener una protección. Pero no estoy diciendo que tomen ibuprofeno a las mamás. Fisiopatología. Unas buenas publicaciones de fisiopatología. No voy a avanzar en eso porque todo lo conocemos, pero sí quiero mostrarles el cuadro clásico de fisiopatología. Este nos dice las 5 vías por las cuales se produce la hipertensión pulmonar. Vía A de vasodilatación, B de vasodilatación, C de vasoconstricción, D de vasoconstricción y la vía E de vasoconstricción con algo de oxidación. Y en azulito van a encontrar los medicamentos que están en esas vías. Solo tenemos el óxido nítrico, la fosfodiesterasa, inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que sería el sildenafilo. Tenemos la prostaglandina prostaciclina, que es la vía 2, y sus análogos de la prostaciclina con nombres raros. Y tenemos el inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que es el milrinone. En la vía C casi no hay medicamentos. En la vía D tenemos al bosentan como inhibidor de la endotelina. Y en la vía E casi no hay medicamentos. Entonces, si se dan cuenta, contamos como con 4 o 5 medicamentos. Más adelante veremos si sirven o no sirven. Etiología. Esta es la forma de aproximarse en etiología, pero quiero hablarles antes de genética. Esta publicación del 2020 nos habla sobre la regulación genética en displasia broncopulmonar, en hipertensión pulmonar. Se han dado cuenta que existen más o menos 15 a 21 mutaciones y esas mutaciones impactan en aumentar la vasorreactividad del lecho pulmonar. Entonces, los problemas genéticos hacen que sean más susceptibles los niños a permanecer en vasoconstricción. Esa es una regulación, una sobreregulación. Aquí están algunos mecanismos de iones de transportadores o de metabolismo del endotelio. Es tan frecuente, en comillas, que hay una clasificación de hipertensión pulmonar asociada a trastornos genéticos. Por eso el consenso del 2019 te dice, si no tienes la causa de hipertensión pulmonar, con recomendación B, deberías hacer un test genético de estos 15 genes. ¿Lo hacemos? No, pero les digo, está en el consenso que salió en diciembre del año pasado. Este flujograma nos habla de qué enfermedades se acompañan de hipertensión pulmonar y hacen una especie de clasificación, que es una de las tantas clasificaciones. Tenemos la clasificación en la cual la hipertensión pulmonar se acompaña de un hiperflujo pulmonar, un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Esto puede ser de forma aguda o de forma crónica. Dense cuenta que de forma aguda se relaciona con cardiopatías que tienen hiperflujo pulmonar, que coincidirían con la aparición de hipertensión pulmonar. Y cuando hay hiperflujo pulmonar de forma crónica, puede aparecer hipertensión pulmonar. ¿Quiénes la causarían? Patologías que siguen con hiperflujo pulmonar o hasta la anemia crónica de nuestros niños. Segundo, vamos a mirar de dónde sale la hipertensión pulmonar que tiene aumento de la resistencia pulmonar, que es, entre comillas, la más clásica que vemos entre los bebés. Puede ser aguda o crónica. Vamos hacia el lado derecho, la crónica. Es la menos frecuente. Se presenta crónica, ¿por qué? Displasia broncopulmonar o un ductus que no hemos podido cerrar, o una hipoplasia pulmonar, una hernia diafragmática, o causa genética, casualmente los trisomías 21. Ahora, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues aumento de las resistencias pulmonares de forma aguda. De forma aguda se divide en dos, causas reversibles y causas irreversibles. ¿Cuáles serían las causas irreversibles? Típico, hipoplasia pulmonar, la hernia diafragmática y esas enfermedades que cursan con
como la displasia alveolar capilar y el déficit de proteína del surfactante o de APCA3, lo que llamamos enfermedades pulmonares intersticiales. Ok, esos son irreversibles. Ahora, la reversible, que es la más frecuente, puede ser de origen pulmonar o de origen no pulmonar. La más frecuente es de origen pulmonar y nos encontramos con las patologías de todos los días: membrana alina, taquimia transitoria, broncoaspiración de meconio, infección, neumonía, sepsis, neumotoras y hernia diafragmática. Y las causas no pulmonares que te incrementan la resistencia pulmonar son problemas metabólicos, policitemia, hijo de madre diabética, hipertensión, encefalopatía hipóxico isquémico y haber recibido la mamá inhibidores de la recaptación de serotonina. Se cuenta que van apareciendo cada una de las enfermedades que se asocian a tener hipertensión pulmonar. Y la última, la menos frecuente, aumento de la presión de cuña pulmonar. ¿En qué se ve? En los casos agudos se ve en cardiopatías cianosantes y en los casos crónicos en algunos problemas de válvulas mitrales y etc. Aquí vemos todas las patologías asociadas a hipertensión pulmonar del recién nacido y de dónde origina. Etiología de esas mismas que vimos. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? No, una displasia alveolar. Lamentablemente no, menos mal, no es la más frecuente. Estas son estadísticas americanas, esta es del 2010, está publicada por Michael en 2010 en Pediatrics, y encuentra que el que mayor se lleva la etiología es con un 41% de la broncoaspiración de meconio. Luego sigue la neumonía y o neumonía con consumo de surfactante, que es el 28%. Le sigue después la membrana alina pura, hay una hernia diafragmática en un 10%, hipoplasia pulmonar en el 4%, y miren, un 17% idiopática. Significa que hicimos toda la investigación y nos quedamos sin el diagnóstico. Esto es 2010. Ahora les quiero mostrar el pastel para el 2013. Mira, no hay muchas diferencias. Un poquito más el meconio, un poquito más lo que es idiopática, y se la juegan un 20% con las infecciones. Entonces, son las enfermedades que más frecuente vemos en las unidades de recién nacidos. ¿Qué clínica presenta un niño con hipertensión pulmonar? Así como había una tríada para que yo pudiera llegar al diagnóstico y encontrar la enfermedad, hay una tríada para la clínica, y es característica porque es lo que tiene mejor valor predictivo positivo. Un niño con cianosis, primero. Segundo, una dificultad respiratoria que es progresiva y que no mejora o mejora muy poco con altas concentraciones de oxígeno. Y el tercer signo es una labilidad en la oxigenación. Este niño es el típico característico que te llaman porque le estaban haciendo alguna manipulación, le estaban succionando, se pone morado, hace dificultad respiratoria, tú llegas, le pones oxígeno, le das presión positiva, no quiere responder rápidamente y se pone más lábil en la oxigenación. Es el típico niño con hipertensión pulmonar por clínica. Si esta es la clínica típica, ¿yo cómo podría llegar al diagnóstico? Les voy a mostrar la publicación del 2017 que decía, o dice, el diagnóstico de hipertensión pulmonar es confirmado a través de la presión, medición de la presión de la arteria pulmonar. Esto acompañado de un shunt de derecha a izquierda en ausencia de anormalidades congénitas del corazón. Basado en esto, la guía del 2013 de Colombia dice, con recomendación débil a favor de la intervención, debemos hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar teniendo en cuenta esas características. Primero, antecedentes desencadenantes, típico, mamá gordita, deprimida, asmática, que nace el bebé por cesárea, el bebé es grande o pequeño, etc. Acompañado de saturación pre- y postductal. Esto indirectamente nos está diciendo que hay un shunt de derecha a izquierda. Acompañado de una clínica, recuerde que hay una tríada de la clínica, pero los que tienen mejor valor predictivo en la tríada es la labilidad en la oxigenación y una hipoxemia refractaria al tratamiento. Le sigues dando oxígeno y el paciente no mejora en la saturación como yo quisiera. ¿Qué pasa con el ecocardiograma? El ecocardiograma sirve para descartar malformación estructural y evaluar signos de hipertensión. Recuerden, el ecocardiograma no es el gold estándar para hipertensión pulmonar. El ecocardiograma nos ayuda a descartar cardiopatías y a mirar los signos indirectos de hipertensión pulmonar.
no son los signos directos. Doctor, pero ¿cuál es la saturación pre y postductal? Porque yo no tengo el dato. Aquí está, en la revista mexicana, dice que si tú tienes una saturación por encima del 10% en diferencia de pre y postductal, puedes pensar que tienes un ductus asociado a una hipertensión pulmonar. Doctor, yo quiero ir más avanzado, no quiero hacer saturaciones, quiero tomar presiones arteriales de oxígeno pre y postductales a través de gases pre y postductales. Pues la diferencia son 15 a 20 milímetros de mercurio. Habrán leído o habrán visto algunas charlas de los residentes en los cuales se hacen pruebas gasométricas. Está la prueba gasométrica de la hiperoxia y está la prueba gasométrica de hiperventilación, hiperoxia. ¿Por qué ya casi no las escuchamos? Yo estoy totalmente de acuerdo con el CIBEN y el doctor Solá, donde dice que tiene que evitarse porque tiene más efectos nocivos. Y si me voy desde el punto de vista epidemiólogo, esta prueba tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Por eso la comento, pero no es para usar. Pero entonces, ¿le creemos al ecocardiograma? Sí, el ecocardiograma tiene que mostrarnos aumento de la presión de la arteria pulmonar. Recuerde que la OMS dice que es por encima de 30. Y aparte nos tiene que mostrar una evidencia del cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Cómo mido la presión de la arteria pulmonar si son signos indirectos? Pues mira lo que dice el consenso del 2019. Tengo que hacer 15 medidas. Tengo que hacer una aproximación multiparamétrica y no una aproximación de uno solo parámetro. Muchas veces tenemos ecocardiogramas que nos dicen que el niño no tiene hipertensión pulmonar, pero tú ves que clínicamente lo tiene la triada, tiene todos los factores de riesgo. Entonces, si no lo puedes detectar por el primer ecocardiograma, pues solicítale al cardiólogo pues, que tiene 15 estimaciones para definir la presión de la arteria pulmonar por encima de 30. Y otra cosa, las 15 estimaciones todas tienen recomendación B. La que tiene recomendación C es la que habitualmente nos hacen los cardiólogos. Y alguien preguntaba, oye, ¿le puedo tomar un examen de sangre o alguna otra cosa para definir que de veras tiene una hipertensión pulmonar? Lo que llamamos un biomarcador. Esta publicación es de Sound del 2016 en Neo Reviews. Aquí están los cortes del propéptido natriurético para definir si tienes hipertensión pulmonar. Quiero que vean que los valores predictivos positivos no son tan buenos. No son tan buenos. Y cuando lees el artículo, así minuciosamente, encuentras que dice que el ecocardiograma, la resonancia pulmonar, la tomografía con emisión de positrones, la velocimetría eléctrica y los niveles circulantes de propéptido natriurético no han demostrado, como en los adultos, tener valor predictivo positivo para ser biomarcador de hipertensión pulmonar. Conclusión, no tenemos biomarcadores. Entonces, como no hay biomarcadores, hay gente que sigue haciendo estudios y buscando biomarcadores. Esta publicación es de agosto del 2019, donde hacen un análisis buscando que el pentraxin 3, sustancia que se libera a nivel pulmonar, podría ser un marcador sensible para hipertensión pulmonar. Faltan más estudios al respecto, pero por ahora no hay. Severidad de la hipertensión pulmonar. Uy, qué niño, ¿cómo tiene esa hipertensión tan severa? Habitualmente estamos acostumbrados de que nos dicen que la hipertensión pulmonar se gradúa de acuerdo a la presión de la arteria pulmonar. Y acuérdense que la presión de la arteria pulmonar es un signo indirecto que depende del cardiólogo, depende del operador dependiente. Es operador dependiente. ¿Qué les traigo del 2017? Contrario a la hipertensión pulmonar del adulto, el síndrome de hipertensión pulmonar en el recién nacido no está definida por presiones. Yo no puedo definir leve, moderada, severa de acuerdo a las presiones. Entonces digo, ¿cómo defino que tenga hipertensión pulmonar leve, moderada o severa? Pues nos vamos al artículo de Bobby Matthew del 2017, que clasifica la hipertensión pulmonar basada en el índice de oxigenación, leve, moderado, severo o muy severo, o de acuerdo al PAF. Y recuerden este dato, hipertensión pulmonar severa con índice de oxigenación por encima de 25. Más adelante veremos esa relación. Y otra, pues nos sirve el índice de oxigenación y el PAF. Están así que el consenso respiratorio de COVID para este año de ASCON, que acaba de salir, también mete el PAFI y el SAFI. Tratamiento. Llegamos a la parte de tratamiento. Entonces alguien dirá, no, doctor, pues
Destapen el óxido nítrico. Güey, espere. Quiero que vean dónde está el óxido nítrico. Está casi de últimas. Los vasodilatadores son las últimas herramientas que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer primero unas medidas generales, un soporte respiratorio, la necesidad o no de sedación y o parálisis, un soporte cardiovascular y así al final sí entramos a utilizar vasodilatadores pulmonares. Recuerden, la mayoría de las hipertensiones pulmonares son secundarias a una patología de base. Siendo congruentes con esa idea, pues yo debería manejar primero la patología de base, estabilizar al paciente y posiblemente la hipertensión pulmonar desaparezca. Medidas generales, aquí están escritas por el doctor Sola en el consenso y recomendaciones de hipertensión pulmonar del CIBEN del 2017. Un ambiente térmico neutro, corregir las alteraciones metabólicas del paciente, administrar el oxígeno que sea necesario, pero sin excedernos. También hay una hiperoxidación. Mantener un hematocrito y una volemia adecuada, intervenir mínimamente con el niño si es posible, manejar la enfermedad desencadenante. Si tengo una hernia diafragmática, pues cuando tenga criterios de operar, de acuerdo al consenso, ya quieras el consenso europeo del 2016 o el canadiense del 2017, pues opera la hernia. Lo más seguro es que vaya a mejorar mucho la hipertensión pulmonar. Si tienes una neumonía sepsis, pues maneja el antibiótico. Y si tienes una membrana alina, pues colócale surfactante. Pero mira lo que dice el consenso mexicano y otros sitios. Si tienes una broncoaspiración de meconio o tienes una neumonía, podrías utilizar surfactante. No está mal hecho, no está mal escrito. Les quiero mostrar. ¿De dónde salió esto? Está la publicación del doctor Polín, Pediatris 2014, donde da con recomendación fuerte que tú puedes considerar la utilización de surfactante cuando tienes broncoaspiración de meconio, sepsis o neumonía. Esto es Academia Americana de Pediatría. Pero mira que también tenemos otro. Estas son las recomendaciones de asistencia respiratoria al recién nacido de los anales españoles de pediatría. El surfactante también podemos utilizar para síndrome de aspiración, hemorragia pulmonar, neumonía sepsis. Entonces, allá hay dos guías que dicen exactamente lo mismo. Otro punto. Colombia, ¿qué dice Colombia? Empezó a sonar la música a las 8 de la noche. Otro punto, Colombia. Colombia, mira lo que dice en su recomendación, en la guía del prematuro. Dice, los casos de broncoaspiración de meconio con compromiso pulmonar homogéneo y con falla respiratoria refractaria al tratamiento convencional, se puede aplicar surfactante. Entonces, algún residente me decía, uy, profe, pero desglóseme esa vaina porque es que yo no sé qué es compromiso pulmonar homogéneo o falla respiratoria. Bueno, hagámoslo más sencillo. Te vas a la guía canadiense o a la guía ecuatoriana, donde dice que si el broncoaspiración de meconio necesita FIOS por encima de 50 o tiene un índice de oxigenación por encima de 20, pues colócale surfactante. Me queda más fácil aprenderme índice de oxigenación por encima de 20 que la determinación colombiana. Este es en broncoaspiración de meconio. Ahora, ¿qué pasa con neumonía? En neumonía, la guía colombiana dice que podemos colocar en neumonía si presenta falla respiratoria con evidencia clínica y radiológica de consumo de surfactante. Entonces también un residente te puede decir, doctor, ¿qué es evidencia clínica? Porque radiológica sí la tiene que saber, a no ser que sea ciego. ¿Qué es evidencia clínica de consumo de surfactante? Pues es un poco difícil porque ni siquiera tenemos una definición consensuada de membrana alina. Pues te vas a la guía canadiense. La guía canadiense dice que si tienes una neumonía y un índice de oxigenación por encima de 15, debería recibir el surfactante. Entonces se cuenta que hay muchas guías que sí aprueban el uso de surfactante. ¿En qué? En patologías como broncoaspiración de meconio broncoaspiración de meconio y neumonía. Otros van a decir, profe, yo me crié colocándole bicarbonato a las hipertensiones pulmonares porque fisiológicamente podríamos mejorarla. Bueno, aquí les tengo una revisión de Walsh and Socket que aparece en el 2000 en Pediatrics. Míralo, cuando tú utilizas alcalosis, significa que colocas bicarbonato. ¿Qué le pasa a los pacientes que requieren ECMO? Se va al 45%, estadísticamente significativo. Entonces, wow, doctor, entonces creo que no voy a utilizar más bicarbonato. Recuerda que hasta Pediatrics sacó una publicación en 2016 diciendo que en neonatos el bicarbonato no deberíamos estar utilizando.
Ahora, ¿qué sucede con esas personas que utilizan bicarbonato y aparte hiperventilan al paciente estando en ventilación mecánica, que fisiológicamente podría tener una vasodilatación a nivel pulmonar? Pues mire, con P significativas incrementa el porcentaje de ECMO, la duración de la ventilación mecánica, la duración del oxígeno y la displasia broncopulmonar. Conclusión, yo no estoy de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Solá, en el cual dice que hay que evitar la alcalinización, no hiperventilar y evitar tanto la hipocapnia como la hipercapnia. Por eso ya no usamos esto. Otro, wow, sedación y relajación. Esto es súper, eso es un álgido. Eso la gente le da duro, sobre todo cuando quieren utilizar el relajante. ¿Qué dicen las diferentes publicaciones? Esta 2017. La sedación tiene que mantenerse lo más bajo posible. No tenemos que anestesiar al bebé. Y los relajantes musculares deben estar reservados solo para recién nacidos que tienen gran dificultad para establecer una adecuada ventilación y que no responden a la sedación. Se cuenta que tiene dos indicaciones, no es el que yo coloco de una de primerazos la relajación. Otra publicación, el uso rutinario de agentes paralizantes como los relajantes no debería ser utilizado. Rutinariamente no debería ser utilizado. Debería estar reservado a los niños que requieren altos parámetros ventilatorios para mantener una oxigenación y una ventilación adecuada. Y el doctor Solá dice que en casos muy severos, con gran labilidad de la oxigenación y lucha con el ventilador, el típico niño asincrónico con el ventilador, que se desatura con todo. Si a pesar de la sedación el problema persiste, se puede emplear los relajantes musculares. Y recuerde, no en infusión, porque tenemos estudios en neonatos, del 2015, que dice que no debemos utilizar los relajantes musculares en infusión. Deberían ser no utilizados. Ahí tiene muchos efectos secundarios. Incrementa la mortalidad, incrementa las contracturas articulares, etcétera, etcétera. Tratamiento vasodilatador. Profe, por fin llegamos al final. Bueno, aquí están los vasodilatadores, está el óxido nítrico, bueno, su buen amigo, el sildenafilo, buen amigo de algunos amigos, milrinone, odiados por muchos, las prostaglandinas, casi no piensan en ella, Bosentan, poco lo pensamos, lo piensan los adultos y los niños de pediatría en general. ¿Qué hacemos con estos vasodilatadores? Vamos a mirar qué dice la evidencia. ¿Qué dice Cochrane acerca del óxido nítrico? Espectacular. Disminuye la muerte y el uso de ECMO. Miren, ORs por debajo de 1. Disminuye la progresión de la enfermedad. ¡Wow! El medicamento ideal. Por eso es la primera elección. Pero ¿qué problema tiene? Si tú lo usas en hernia diafragmática, el paciente tiene más riesgo de irse para ECMO. El riesgo es 1.2 veces. O en porcentajes a los que les gusta. Los que utilizaron óxido nítrico se van 80% para ECMO. Los que no lo utilizaron, 53%. Por eso la recomendación de Barrington es, el óxido nítrico es efectivo para los niños, pero que no tengan hernia diafragmática. Yo tuve muchas glosas por utilizar óxido nítrico en niños con hernia diafragmática. Óxido nítrico que dice la guía colombiana. La guía colombiana establece que tú puedes colocar óxido nítrico en niños por encima de 34 semanas, menores de 14 días de vida. ¿Y cuál sería la indicación? Índice de oxigenación por encima de 25 en 2 tomas separadas al menos 15 minutos. Y si quieren ver, si se dan cuenta, la indicación de colocar óxido nítrico no es el resultado de un ecocardiograma. Es solamente con unos gases haciendo el índice de oxigenación. La misma guía colombiana te sigue avanzando. Se espera una mejoría con el óxido nítrico. ¿Y cuál es la mejoría? Pues que aumente la PA2 y que disminuya el índice de oxigenación. ¿Qué sucede cuando no mejora? Pues hay que suspenderlo. Uno no puede durar toda la vida con óxido nítrico, haciendo MIPRES. Pregunta de residente. ¿Cuál es la mejoría de la PA2? Que aumente 20 milímetros de mercurio. ¿En qué consiste la mejoría del índice de oxigenación? Que el índice de oxigenación baje a menos de 20, o si estaba muy elevado, tenga una reducción de entre el 20 y el 50% del valor inicial. Lo dicen los análisis españoles de pediatría. Y habitualmente, en las diferentes cohortes, el óxido nítrico dura entre 48 y 96 horas. Y yo ya en ese momento hay una respuesta y lo retiro.
¿Qué pasa si dura más de 7 días utilizando óxido nítrico? Te tengo malas noticias. O tienes una enfermedad cardíaca que se te pasó, o tienes una enfermedad pulmonar, como una intersticial, más o menos. Doctor, ya coloqué el óxido nítrico. ¿Qué hago? Respondió bien. La PA2 subió por encima de 20. Muy bien. Cógete, si quieres, de la guía canadiense, que es parecida a la americana, que te dice, una vez el paciente haya mejorado y hayan pasado 4 a 6 horas de un periodo de estabilidad, empieza a disminuir la dosis, el waning. Disminuye la dosis un 50% cada 4 horas hasta llegar a 5 partes por millón. Empezaste en 20, 10, 5. Cuando llegaste a 5, bajas más gradualmente el óxido nítrico, una parte por millón cada 4 horas. ¿Buscando qué? La dosis óptima. No siempre tiene que ser la dosis óptima 20 partes por millón. A veces puede ser 5, 3 o 1. Es tan así que los anales españoles de pediatría y en general dividimos a los niños que les colocamos óxido nítrico en malos respondedores y buenos respondedores. Pues al buen respondedor, bájale la dosis hasta buscar la dosis mínima efectiva, ¿sí? Que tiene que estar más o menos cercana a 5, o entre 1 y 5. Pero ¿qué le pasa al mal respondedor? Al mal respondedor, bájale rápidamente la dosis. Se baja el óxido nítrico de 10, 5, 3 cada 10 minutos. Si se dan cuenta, se baja un 50% cada 10 minutos. Significa que en 10, 20, 30, 40, en 50 minutos ya has retirado el óxido nítrico en pacientes mal respondedores. Porque si respondió mal, ¿para qué le dejas el óxido nítrico? ¿Para qué insistes por ahí? Recuerde que es la primera vía. Entonces, si no funciona la primera vía, pues busca la segunda vía con otros medicamentos. Y aquí, pues está que tengo que medir a las 4 horas la metamoglobinemia, tiene que estar por debajo de 4. Y aquí están las contraindicaciones para el óxido nítrico, que habitualmente son cardiopatías, como el ventrículo izquierdo hipoplásico o una interrupción del arco aórtico. Matas al bebé si le pones óxido nítrico. ¿Qué nos trajo de conclusión el estudio SINRI de óxido nítrico en recién nacidos? Pues que el 30%, perdón, el 73% de los niños que le colocas óxido nítrico responden en los primeros 30 minutos. Excelente, significa que en los primeros 30 minutos, aunque tienes que esperar 4 horas, pero en los 30 minutos la mayoría de niños te responden. Pero mira que hay un porcentaje de 18% que responden entre las 24 y 48 horas. Entonces, en algunos sitios dejan un poquito más el óxido nítrico esperando esa mejoría a las 24 o 48 horas. Ya hablamos del óxido nítrico y sus indicaciones. Y pues una revisión de óxido nítrico. ¿Qué sucede con el sildenafilo? Sildenafilo tiene su propio metaanálisis 2017. Disminuye todas las causas de mortalidad. Aquí están. Y en países con recursos limitados, el sildenafilo reduce la mortalidad en un 80% con un número necesario a tratar de 3. Espectacular. Nada más que es tomado. ¿Qué dice la revisión Cochrane? Pues el sildenafilo reduce la mortalidad, mejora la oxigenación, especialmente en países con limitación al acceso del óxido nítrico o cuando no tienes óxido nítrico. ¡Wow! Entonces ya nos estamos acercando a cuál sería la indicación de óxido del sildenafilo. Imagínate que para Colombia, con recomendación fuerte a favor en contra de la intervención, se recomienda el uso de sildenafilo solamente si el óxido nítrico no está disponible. Recuerden, el sildenafilo no es una alternativa al óxido nítrico, es una opción cuando no hay disponible el óxido nítrico. Entonces, no es como algunos piensan, que como no le tocó óxido nítrico porque el índice de oxigenación no estaba por encima de 25, sino que estaba por debajo de 25, entonces le toca sildenafilo. No, sildenafilo es cuando tenías indicación de óxido nítrico, pero no lo tienes en ese momento. Y la recomendación es que demos de 1 a 2 miligramos kilodosis por 6 a 8 dosis. Recuerden este número, 6 a 8 dosis. Esa es una publicación muy bonita del doctor Solá y del doctor Vaquero, saludos si está por ahí, de sildenafilo oral en niños. Y es un artículo dummies. ¿A quién vas a tratar con sildenafilo? A la hipertensión pulmonar grave que tiene índice de oxigenación por encima de 25. O la otra, ese niño que le estás dando óxido nítrico
pero que no le has podido quitar completamente el óxido nítrico. Doctor, es que llevo 5 días con óxido nítrico y cada vez que se lo quito, mejora, pero cada vez que se lo quita, vuelve y recae la hipertensión pulmonar. Ahí está tu sildenafilo. ¿Y por cuánto tiempo vamos a dar sildenafilo? Esto no es haciendo MIPRES hasta toda la vida. Suspende sildenafilo cuando hay una disminución del índice de oxigenación o cuando completas 6 a 8 dosis sin obtener mejoría. Si se dan cuenta que yo en 2 o 3 días, si no obtengo mejoría con sildenafilo, lo tendría que retirar. Y la otra opción es que puedes quitar el sildenafilo cuando aparece hipotensión. Pero la mayoría lo que hacemos es titular inotrópicos para mejorar la tensión y tener el beneficio del sildenafilo. Otras publicaciones hablan de dosis de sildenafilo hasta 3 miligramos cada 6 horas. ¿Sí? Y vemos que el sildenafilo tiene la indicación de hipertensión pulmonar de rebote cuando estás haciendo el destete del óxido nítrico. Entonces, date cuenta, nos quedamos con hipertensión pulmonar con sildenafilo cuando no hay mejoría, cuando no tienes óxido nítrico, o la segunda indicación cuando tienes un rebote de hipertensión pulmonar cuando estás quitando el óxido nítrico. Tercer medicamento, milrinone. Hay una muy buena publicación. Este doctor acá, de apellidos súper raros, es el que está publicando ahorita todo lo de COVID, Sataya. Pues hay una publicación del 2016 donde te dice, oye, mira la farmacocinética del sildenafilo, pero del milrinone, y mira aquí están nuestros recién nacidos a término y pretérmino. Mira lo que habla la dosis del recién nacido a término. El a término debería recibir un bolo en una hora, seguido de una infusión de 0.3 a 0.99 microgramos kilo minuto. Ese es en el a término con hipertensión pulmonar o cercano al término. Y un prematuro, la dosis es 0.75 por 3 horas, seguido de una infusión bajita de 0.2 kilo minuto por el resto del día. Esa es la dosis de mantenimiento, más bajita en el prematuro. Recuerde que el Clarán de ellos es diferente. Ahora, todos tienen su Cochrane, ¿sí? Óxido nítrico tiene Cochrane, sildenafilo tiene Cochrane. ¿Será que milrinone tiene Cochrane? Sí, aquí lo tiene. Y les tengo malas noticias. Para el 2010 dice que el milrinone en su eficacia y seguridad es desconocida. Por eso a algunos les da miedo utilizar el milrinone. Más algunos, cuando uno les dice que hay que colocar el bolo, más miedo les da. Esta publicación de Samira en el 2015 te habla de la seguridad del milrinone en las unidades de cuidado intensivo. Mire cómo se incrementó el uso de milrinone del 2005 en adelante. Entonces, claro, no hay que darle miedo, lo están utilizando en el mundo. Pero mira la publicación lo que te dice, oye, pilas, hay eventos adversos clínicos. En una cohorte de 1.500 niños se encontró hipotensión en el 20%, trastornos hemorrágicos o sangrado en el 10%, muerte en el 8%, hipocalemia, elevación del BUN, elevación de la creatinina y trombocitopenia como eventos adversos y eventos adversos serios. Y mira la conclusión de Samaira. Dice, la seguridad, dosificación y eficacia del milrinone en los niños tiene que estar determinada con estudios prospectivos bien hechos. En esta publicación del 2017 de Nair dice que la hipertensión pulmonar que es refractaria al óxido nítrico podría responder al milrinone. ¿Bien? Entonces significa que cuando tienes una hipertensión pulmonar que no mejora con óxido nítrico, tendría la alternativa del milrinone. Sumado a que si esa hipertensión pulmonar cursa con disfunción del ventrículo izquierdo, le va a ir espectacular. Y para aclarar un poco todas las dudas que había de hipertensión pulmonar con milrinone, pues apareció este artículo de Kashim en el 2020, en marzo del 2020, con los 6 estudios en niños a término y pretérmino que utilizaron milrinone para hipertensión pulmonar. Ellos concluyen que los estudios de milrinone en hipertensión pulmonar hay poquitos. Y es prudente estar determinando sus efectos adversos. Ya los habíamos visto, ¿se acuerdan? Dice que hay una dosis típica en el a término y hay una dosis típica en el recién nacido prematuro. Y concluye que la evidencia de estudios randomizados pues es muy pobre. Recuerda, hay 6 estudios y no son bien hechos. Debe ser considerado el milrinone cuando el óxido nítrico no hubo respuesta adecuada.
Entonces, en los no respondedores a óxido nítrico, el milrinón es una alternativa. Y debe estar monitorizado muy detenidamente la función cardiovascular, laboratorios y la clínica del paciente que recibe milrinón. ¿Se dan cuenta que a medida que vamos avanzando hay menos evidencia? Bueno, sigamos con las prostaglandinas y los análogos a la prostaglandina. Aquí tenemos nuestra buena amiga, la prostaglandina E1, el prostin o el prostadil. Pero hay muchas otras prostaglandinas. Hay prostaglandinas, imagínense, endovenosas, subcutáneas, inhaladas, etcétera, etcétera. Pónganle atención a esta, terprostinil. ¿Qué dice este artículo de evidencia del 2016? Pues parece que son efectivos. El problema es que la FDA no lo ha aprobado. Y cuando tú vas a hacer el MIPRES, pues te toca hacer el MIPRES porque no está aprobado. Es así de fácil. ¿Qué dice Cochrane? Recuerda que todos tienen su Cochrane. Pues las prostaglandinas tienen su Cochrane en el 2019. Pues imagínense que los estudios que encontraron, no encontraron estudios con poder estadístico para hacer el análisis. Por lo consiguiente, Cochrane dice que no hay evidencia que muestre que estas prostaglandinas o los análogos sirvan como vasodilatadores pulmonares. No es porque no haya estudios, sino porque los estudios están mal hechos y no pudieron entrar a un análisis de Cochrane. Entonces, empezaron a hacer estudios. ¿Se acuerdan el medicamento que les dije? Terprostinil. Yo ya he visto que en algunas unidades lo están utilizando. Miren este niño recibiendo el medicamento a través de infusión subcutánea con este aparatico. Ahora, sigamos en evidencia más baja. ¿Se acuerdan el Bosentan? Que es el que inhibe la endotelina para que la endotelina no produzca vasoconstricción. Pues también tiene su metaanálisis en el 2016 y encontraron con recomendación grade de baja calidad que la evidencia es inadecuada para soportar el uso de estos medicamentos solos o en conjunto con el óxido nítrico para la hipertensión pulmonar. Ese fue un sartazo terrible para el Bosentan porque no fue aprobado por Cochrane para el manejo de hipertensión pulmonar del recién nacido. Ahora, retomemos. ¿Se acuerdan que el óxido nítrico es nuestra primera herramienta? Pero Cochrane decía al final pilas en hipertensión pulmonar con hernia diafragmática. Vamos a pasar rápidamente. Quiero mostrarles la fisiopatología de la hernia diafragmática rápidamente. El niño nace, tiene una disfunción o una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Esa hipoplasia cursa con hipertensión venosa pulmonar, venosa. Y a medida que va desapareciendo esa disfunción del ventrículo izquierdo, desaparece la hipertensión venosa, pero aparece la hipertensión arterial pulmonar. Esto es clave. ¿Por qué? Mire cómo funciona esto. La parte de arriba superior. Esta es la típica hipertensión pulmonar. Hay un shunt de derecha a izquierda con un ventrículo izquierdo funcionando adecuadamente. ¿El tratamiento qué es? Óxido nítrico. Perfecto. Pero mira cuando tenés una disfunción del ventrículo izquierdo y el shunt está invertido de izquierda a derecha. Esto es característico de hipertensión venosa pulmonar. Y mira lo que dicen las publicaciones. El óxido nítrico está contraindicado y podría empeorar la hipertensión venosa pulmonar y disminuir el flujo sistémico. Por eso Cochrane decía que si tienes disfunción del ventrículo izquierdo en un contexto de una hernia diafragmática, con un shunt de izquierda a derecha, está contraindicado el óxido nítrico. Hace que los niños se vayan más para él. Y siendo congruente, pues esta es la publicación de Current Opinion in Pediatrics del 2016, de guías de hipertensión pulmonar, lo que necesitan saber los pediatras y neonatólogos. Pues el óxido nítrico tiene que estar usado con cautela en estos niños con disfunción del ventrículo izquierdo. Y mire, aparece un nuevo amigo, la prostaglandina E1 podría ser considerada en estos niños. Imagínense, me vuelvo acá, perdón. Imagínate, yo podría colocar la prostaglandina E1 que tendría el ductus abierto y aparte tendría vasodilatación pulmonar. Flujogramas de manejo en el mundo, para que veamos qué hace el mundo en sus flujogramas de manejo. Este es del Instituto Nacional de Perinatología, 2016, es un buen flujograma. Empecemos, el niño sospecha que tienes hipertensión pulmonar, le tomas un ecocardiograma para descartar patología cardíaca. Si tiene un índice de oxigenación por encima de 20, colocas bajo, pero si está por encima de 25, inicias bajo con óxido nítrico. Y ahí vas mirando, de acuerdo a si es un buen respondedor o un mal respondedor. Es un buen flujograma. Este segundo flujograma
aparece Neo Reviews del doctor Solá. Dese cuenta que es muy parecido. A las 4 horas mido gases, índice de oxigenación y meta-hemoglobinemia, separo entre mal respondedor y buen respondedor al paciente, y él hace una pequeña diferencia. Él no desteta como hacen los americanos y canadienses. Él desteta es de acuerdo al FIO del paciente hasta que suspendes el óxido nítrico, no el 50% como hacen los canadienses americanos. Y esta publicación de NAWAC, que es de una aproximación de manejo de hipertensión pulmonar en países en vía de desarrollo. ¿Se dan cuenta que es muy parecido? Definen la hipertensión pulmonar, miran si necesitan incrementar la oxigenación, dándole oxígeno al paciente, manteniendo un buen hematocrito, disminuyen las necesidades de su demanda, de hecho, disminuye la demanda de oxígeno, sedan al paciente, lo mantienen en un ambiente térmico y facilitan una adecuada intercambio a través ya sea de ventilación mecánica o ventilación de alta frecuencia. Y al final facilitan con un vasodilatador. Si tenemos óxido nítrico, pones óxido nítrico. Pero si no tienes disponibilidad de óxido nítrico, tu primera alternativa, como la guía colombiana, es sildenafilo. Pero tienes otras alternativas, las prostaglandinas, Bosentan. Y al final, el milrinol. Esto es de los mismos que publican ahorita en hipertensión, en COVID. Ellos aquí tienen una regla del 20. La regla del 20 es, inicias con 20, con índice de oxigenación de 20. Pones 20 partes por millón de óxido nítrico. Y la respuesta es que se incrementa la PA2 más de 20. Y tiene la regla del 60, que es que empiezas a los 60, evalúas a los 60 minutos, bajas el oxígeno menos del 60% y ves que la respuesta es favorable con una PA2 por encima de 60. Pero yo le quiero mostrar esta gráfica de Sharma, es más por el flujograma del niño que no respondió a óxido nítrico. Ese niño puede ser hasta el 40%. Mira lo que hace Sharma. Mejora la oxigenación del paciente reclutándolo con bafo y consideran el surfactante. Ya vimos que todas las guías lo consideran. Luego evalúas ecocardiográficamente y hemodinámicamente al paciente. Si está muy mal hemodinámicamente, su indicación es ECMO. Al final les voy a mostrar cuáles son las indicaciones ECMO objetivas. O la otra, ¿qué tal si el paciente está hipotenso? Si el paciente está hipotenso y no respondió a óxido nítrico, pues no le puedes dar sildenafilo entre comillas ni milrinone, porque esos productos producen más hipotensión. Pues haces el flujograma de shock y el medicamento ideal de vasodilatación que no produce hipotensión sería la prostaglandina. Recuerden que tenemos a nuestra buena amiga, la prostaglandina endovenosa. Y si logras hacer que el paciente se estabilice, podría seguir con la misma prostaglandina o ponerle milrinone, sobre todo si el paciente tiene disfunción de ambos ventrículos, teniendo una función renal normal. Aquí flujogramas para que se den cuenta que dentro del flujograma de reanimación de un niño con shock, con hipertensión pulmonar, está la vasopresina y la hidrocortisona. Imagínense, hasta con asterisco. Porque esos medicamentos están ahí con asterisco. Quiero mostrarles esto. Está la publicación de Filora. Habla de los corticoides, los cuales mejoran la oxigenación, atenúan el estrés oxidativo e incrementan el GMP cíclico. Al incrementar el GMP cíclico, funcionan como vasodilatadores. Y mire, le encontraron a los esteroides una función inhibidor de la fosfodiesterasa 5, parecido a la función del sildenafilo. Por eso está dentro de asterisco en los flujogramas. La vasopresina, dirá alguien, pero la vasopresina es para shock, nada más. Bueno, está la revisión de Neo Reviews, en la cual se usó vasopresina para hipertensión pulmonar en neonatos. La dosis es más baja de la habitual de shock. Y encuentran que la vasopresina se puede utilizar para hipotensión o para hipertensión pulmonar. Están así que hay publicaciones, esta de abril del 2020, en hipertensión pulmonar refractaria, en la cual le colocaron fue vasopresina por su efecto vasodilatador pulmonar. Y finalizando, pues ya vimos todo en recién nacidos cercanos al término y pretérmino. ¿Qué pasa en los prematuros? Pues en los prematuros hay que individualizar. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar de rutina el óxido nítrico. Hay que individualizar y miren el flujograma que está en esta publicación del 2017. ¿Qué hacen los americanos? Tienes una hipertensión pulmonar, la sospechas, tomas ecocardiograma, descartas una cardiopatía, ellos hacen una prueba terapéutica con óxido nítrico, la mayoría no responden a una mala respuesta, y si no responden,
pues tienes varias opciones. Tienes sildenafilo, prostaglandinas, bosentan, que no tiene evidencia, milrinone o hidrocortisona. ¿De qué depende la colocación de esos medicamentos? Del estado hemodinámico del paciente. Si el paciente tiene un mal gasto, está hipotenso, tiene un bajo gasto cardíaco y tiene una disfunción del ventrículo, su medicamento de elección es la dobutamina o la prostaglandina. Y si no tiene disfunción de los ventrículos, su medicamento de elección es la hidrocortisona y o vasopresina. Pero ¿qué sucede si no está hipotenso? Es un prematuro, no está hipotenso y tiene hipertensión pulmonar y no le puedo colocar óxido nítrico. Recuerde que en Colombia solamente está avalada por encima de 34 semanas. Pues tienes alternativas como el milrinone, la dobutamina, que tiene algo de efecto vasodilatador, y la prostaglandina. Si se dan cuenta que nuestra buena amiga la prostaglandina entra en los escenarios, tanto en el atérmino como en el pretérmino. Estas son las indicaciones ECMO, están en el Anal Español de Pediatría del 2017. La indicación más grande de ECMO es índice de oxigenación por encima de 40 por al menos 3 horas. Si tú tienes eso, el paciente tiene que remitirse para ECMO. El problema es que lo remites, hay niños que se mueren más en ECMO. ¿Quiénes se mueren más en ECMO? Los menores de 37, los que llegaron con pH 7.2, con saturaciones muy bajas, que les iniciaste ECMO después del 5.º día de vida o que han durado más de 7 días con ECMO. El riesgo de mortalidad está entre 1 y 4 veces más de los que no tienen estos factores de riesgo. Finalizando, ¿qué dice? Doctor, usted me ha mostrado unas recomendaciones del grupo europeo y de pediatría europea de hipertensión pulmonar. Aquí se las tengo. Y se cuenta que son recomendaciones de lo que hemos visto en la charla. Con recomendación B, por favor, cuando tengas hipertensión pulmonar y coloques medicamento, busca unos valores objetivos en gases, PCO2, PO2, lactato y pH. El surfactante se puede utilizar intratraqueal, ya lo vimos, recomendación B. En los prematuros por debajo de 34 semanas no se tiene que utilizar óxido nítrico, es por encima de 34 semanas. Utiliza el índice de oxigenación por encima de 25 para evaluar la necesidad de óxido nítrico. Recomendación A. Y el milrinone puede ser considerado si no funciona el óxido nítrico o si tienes una disfunción del ventrículo izquierdo. Y el sildenafil oral es una alternativa razonable para la hipertensión pulmonar del recién nacido y los niños que tienen displasia broncopulmonar e hipertensión pulmonar asociada. Uno cree que se las sabe todas, pero no, mire, hicieron una encuesta en el 2016 y le preguntaron a neonatólogos del mundo, oye, ¿qué usas de primera línea, segunda, tercera línea y si usas cosas adicionales? Mira que la primera línea, el 77% utiliza óxido nítrico, pero hay gente que utiliza en un 11% el sildenafilo como primera línea. La segunda y tercera línea la lideran, ¿quién es? El sildenafilo. Pero mira lo que nos encontramos. Usan midazolam en un 53%. Usan relajantes musculares en un 22%. Y pese a las recomendaciones, que es colocar óxido nítrico por encima de índice de oxigenación por encima de 25, un gran porcentaje, 70%, colocan óxido nítrico con índices de oxigenación por debajo de 25. Terapias emergentes. Aquí están terapias emergentes, lo nuevo. Esto es una publicación del 2020, febrero. Pues tenemos medicamentos como los que activan la guanilato ciclasa, sinosiguat, o las que la estimulan, riosiguat, o medicamentos que son, ¿se acuerdan que vimos los inhibidores de la endotelina 1, pero de la endotelina B? Pues hay unos que inhiben el receptor A de la endotelina, como el ambicental. Tenemos otros productos como nuevos fosfodiesterasa 5. Tenemos medicamentos que inhiben la roquinasa, como el fasudil, o medicamentos que inhiben el PAR, como la nifedipina. Por eso hay niños pediátricos que usan nifedipina. Ese es el mecanismo de acción para ellos en hipertensión pulmonar. ¿Y qué pasa en hipertensión pulmonar y COVID? Nada, no ha cambiado. Desde el consenso inicial de los chinos, que apareció en febrero de este año, puede utilizar, si es necesario, surfactante, óxido nítrico, alta frecuencia o ECMO, de acuerdo a las necesidades, no cambian. Y el consenso de la manejo de la vía aérea recientemente publicado por ASCON, pues dice exactamente lo mismo. Puedo utilizar surfactante, óxido nítrico, sildenafilo sin ninguna diferencia. Y te dice aparte, oye, tienes que hacer monitorización con índice de oxigenación, PAFI y o SAFI. ¿Se acuerdan?
la clasificación de hipertensión pulmonar de acuerdo a la índice de oxigenación SAFI y PAFI. Finalizando, pronóstico. ¿Qué le pasa a los niños que hacen hipertensión pulmonar a un futuro? Se mueren el 20 o 30%. Malo. Se mueren más los que tienen hipoplasia pulmonar. A nivel cardiopulmonar y pulmonar, un 30% desarrollan secuelas pulmonares como displasia broncopulmonar e hiperreactividad de la vía aérea. Y neurológicamente, hay un 25% que queda con secuelas neurológicas, como alteraciones del neurodesarrollo, como motoras, cognitivas, conductuales, del lenguaje y anormalidades en la audición. Y esta publicación para el 2019 de otras morbilidades a largo plazo, pues los niños hay que rehospitalizarlos más frecuente, rehospitalizarlos por causas respiratorias, visitan más al médico, sobre todo por causas respiratorias, se mueren más después de haber salido del hospital y en general, miren la mortalidad. En general la mortalidad se incrementa mucho, se incrementa entre 7 y 82 veces por el solo hecho de haber tenido hipertensión pulmonar. Los gráficos que están saliendo ahorita de COVID, esos son de los mismos productores de COVID. Aquí está el gráfico de hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Ustedes son muy amables. Le damos las gracias, bueno, a Héctor por esta conferencia excelente y por esta extensa sesión de preguntas que él muy amablemente nos pudo contestar y nos contestó con generosidad de tiempo. Agradecemos al Grupo Marey por habernos apoyado en esta actividad. Mis agradecimientos para Héctor, muchísimas gracias. Fue muy interesante, aprendimos mucho y bueno, creo que fue muy provechosa para todos. Se conectaron muchas personas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos. Muchas gracias a todos. Así, gracias. Así, muchas gracias.